¿no? De este sistema que están viendo aquí en la figura 5.11, ¿no? Es un sistema masa, resorte, amortiguador. Bueno, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es el modelo computacional, ¿no? De este modelo matemático que, pues, como vimos la vez pasada, pues está bastante más interesante, bueno, está muy interesante, es un sistema más complejo, dado que tiene dos masas, ¿no? Entonces, por cada masa, ¿no? Es lo que vimos la vez pasada, tenemos que hacer su balance de fuerzas o aplicar para cada masa la segunda ley de Newton, ¿no? Lo cual nos va a dar dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Entonces, lo que vimos es, y esto pues lo vamos a trabajar todavía más, ¿verdad? Lo que vimos es cómo se transforman esas dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que ya es susceptible de resolverse numéricamente, ¿no? Usando, en este caso, el ambiente de simulación que nos ofrece MATLAB, ¿no? Simule, ¿no? Entonces vamos a ver esto, pues, o sea, lo que vamos a ver es dos maneras, ¿no? De cómo programar estas cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Que por cierto, no recuerdo si vimos eso, que por cierto son lineales. Y son lineales porque estas cuatro ecuaciones, ¿verdad? Es decir, aquí está la derivada de x1, la derivada de x2, la derivada de x3 y x4, las podemos escribir, ¿verdad? En forma matricial, ¿no? Entonces, y vectorial, pues, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones, 5.15 y 5.16, son exactamente lo mismo que estas cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, más estas dos ecuaciones algebraicas para las salidas, ¿no? Entonces, ok, entonces vamos a ver cómo se programa, primero en MATLAB Simulink y luego en puro MATLAB. Entonces voy a cerrar para no, entonces ya estoy en MATLAB y tenemos un programa principal, ¿no? Un script o un guión, pues, en MATLAB, ¿no? En donde aparecen los parámetros del modelo, ¿no? O sea, M1, M2, los valores de los parámetros, ¿no? Que están especificados aquí en el problema, ¿no? El peso de las masas, los coeficientes, los valores de los coeficientes de los resortes y del amortiguador, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Hay un valor también aquí, alfa. A ver, ¿dónde está ese alfa? Aquí en la descripción. Aquí, ¿verdad? Alfa 10, dice, ¿no? Igual, es un parámetro. Y bueno, ¿qué más tenemos que especificar en este programa principal? El tiempo de simulación. Entonces nosotros decidimos, ¿no? ¿Cuál es ese tiempo? Aquí puse 300 segundos, ¿pero por qué? Bueno, pues para poder observar en forma completa, ¿no? La respuesta del sistema. Pudiéramos elegir un tiempo más pequeño, pero quizás no va a ser suficiente ese tiempo para ver qué pasa con el sistema cuando el tiempo se hace muy grande o tiende a infinito, pues. Si el sistema se estabiliza, si el sistema ya no cambia o no. Pues por eso pues podemos probar diferentes tiempos de simulación, ¿no? Entonces siempre va de cero, con un intervalo y un tiempo final, ¿no? Si vemos en el sistema, este sistema, ¿verdad? Masa, resorte, amortiguador, aquí se está aplicando una fuerza a la masa 2, ¿verdad? Se está jalando, vamos, este sistema, ¿no? Estos carritos. Entonces, esta fuerza la estoy representando como F, ¿no? Entonces, y esa F, lo dice el problema, ¿verdad? Es igual, aquí está, la fuerza, dice F es igual al producto de alfa por U, donde U, ¿verdad? Dice, es una entrada, no, bueno, es una fuerza escalón, perdón, es una fuerza escalón que vale 1 newton. Entonces, es una entrada escalón de valor unitario.
y eso es lo que estoy especificando aquí. En la línea 2, entonces creo un vector. Puedo ejecutar esto para que vean qué es lo que contiene el vector U. Entonces, va a contener puros unos, ¿verdad? Porque eso dice el problema. Dice, es una entrada de escalón de tamaño 1, ¿no? Unitario. Entonces, que se aplica desde el tiempo inicial 0 o puede aplicarse a partir de otro tiempo. Vamos a aplicarla para más claridad, para más que se entienda mejor desde el tiempo 0, ¿no? Entonces, creo un vector tiempo, pues aquí en la línea 11 y luego en la 12 simplemente estoy diciendo que U va a ser un vector renglón, o sea, tiene un renglón y muchas columnas, el número de columnas que tenga el vector T, ¿no? Entonces, si pido a MATLAB que me diga quién es T, pues ahí se va a desplegar, ¿verdad? Un vector que dice que tiene 30.001 columnas. De hecho, eso lo puedo saber también así. Le digo a MATLAB, dime el tamaño de ese vector. Y dice, tiene un renglón y 30.001 columnas, ¿no? Entonces, U es exactamente un vector, o tiene que ser un vector de la misma dimensión, ¿no? Ahí está. Ya le pedí a MATLAB que me diga cuál es la dimensión de U. Y lo mismo, dice, un renglón y 30.001 columnas, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito, porque U es una función que depende del tiempo, ¿no? Entonces, tienen que ser iguales, pues, ¿no? En elementos. Dos vectores de la misma cantidad de elementos. Y luego, vean, F, ¿no? Alfa es una constante que ya mismo se vale 10. Entonces, simplemente estoy multiplicando por U. Entonces, después de, o en esta línea 13, lo que estoy diciendo es que F va a valer 10, ¿verdad? Para todo tiempo, ¿no? O en otras palabras, podría graficar, ¿verdad? T y F, y van a ver ustedes, pues, una línea, ¿no? Una línea de valor 10, ¿no? Para todo instante, esto es la variable independiente, ¿no? Aquí en el eje X tenemos el tiempo, ¿no? Que va de 0 a 300 segundos. Y la fuerza que estamos aplicando para todo tiempo, ¿no? Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 300 segundos es 10, ¿no? Eso es lo que queremos. ¿Vale? Ok, ¿qué más se necesita especificar en este programa principal? Las condiciones iniciales. Entonces, nuestro sistema masa resorte amortiguador, ¿verdad? Al inicio, hasta el tiempo cero, hasta antes del tiempo cero, está en reposo, ¿no? Entonces, eso lo estamos diciendo o lo especificamos mediante estas condiciones iniciales. O en otras palabras, para resolver estas ecuaciones, estas 4 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, necesitamos saber, ¿verdad?, el valor inicial en el tiempo cero, en el tiempo inicial, cuál es el valor de x1, de x2, de x3 y x4. Es decir, de los dos desplazamientos y las dos velocidades. Y entonces, si el sistema está en reposo, tanto los desplazamientos como las velocidades son 0. Y eso es lo que estamos diciendo aquí en las líneas 14, 15, 16, 17. ¿No? Entonces, condiciones iniciales. En la línea 18 tenemos, como hemos hecho en otros ejemplos, una variable que usamos para asignar propiedades de la simulación, ¿no? Entonces, usando la función simset, dado que vamos a usar, o tenemos que usar, ¿verdad?, en esta solución, ¿no?, que usa un modelo Simulink, tenemos que usar la función sim. Por eso, para especificar las propiedades de la simulación, necesitamos esta función simset. Y vean los argumentos que tiene. Dice, el solver es el método de integración numérico. Entonces, vamos a usar este método, o de 45, ya lo hemos visto, ¿verdad? Método de integración para ecuaciones diferenciales de cuarto orden, con tamaño de paso de integración variable. Y las tolerancias, ¿verdad? Las tolerancias, dado que es un método con tamaño de paso de integración variable, necesitamos especificar tolerancias, ¿no?, para que el mismo algoritmo pueda determinar un error, ¿verdad?
que sea pequeño. Entonces, con estas tolerancias, que no son las que vienen por omisión, ¿no? Sino son valores más pequeños, pues garantizamos que la solución numérica que vamos a obtener pues sea precisa. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? La creación de la matriz que especifique las variables de entrada. En este caso, la fuerza externa que estamos aplicando a este sistema. Y eso se especifica como igual, ya hemos dicho, tiene una matriz UT, aquí mayúscula, que contiene en su primera columna el tiempo, la variable independiente tiempo, que es el vector que ya generamos. ¿Por qué transpuesta? Pues porque aquí es un vector renglón, ya lo vimos, ¿no? Y entonces cuando hago la transpuesta, pues simplemente, ahora, si era un vector renglón, ahora va a ser un vector columna, ahí está. En otras palabras, si le digo a MATLAB, dime cuál es el tamaño con size, ¿verdad? La función size, el tamaño de la transpuesta de T, ¿qué me va a decir? Pues ahora me va a decir MATLAB, lo que están viendo, 30.001 renglones y una columna. Es la transpuesta del vector, que era el vector renglón, ¿no? Y lo mismo con la transpuesta de F mayúscula, ¿no? De F mayúscula. F minúscula es otra cosa, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Y entonces así estoy creando esta matriz UT. De tal forma que, a ver, voy a ejecutarlo desde aquí hasta la matriz UT. Entonces, si yo le digo a MATLAB, a ver, muéstrame quién es UT, pues luego de ver una matriz, ¿verdad? Con 30.001 renglones y 2 columnas. La primera columna, acuérdense, tiempo de simulación, y en la segunda, el valor de la fuerza, ¿verdad? O la variable de entrada, ¿no? Que en este caso ya vimos vale 10, ¿no? O de otra manera, le digo a MATLAB, dame el tamaño de la matriz, ¿verdad? UT. Y ahí está, 30.000 renglones y 2 columnas, ¿no? Eso es lo que necesitamos. La siguiente línea es pues, la más importante, ¿verdad? Es la que nos va a permitir ejecutar el modelo computacional, ¿no? Que contiene el modelo matemático. Y bueno, la función sim siempre nos genera como salidas estas variables. La variable tiempo, una matriz que contiene los estados, es decir, los valores de x1, x2, x3, x4, ¿verdad? Como función del tiempo. Ya no las derivadas, sino el valor, ¿verdad? De la variable, de cada una de las variables de estado, ¿no? Por eso se llama esa matriz de los estados o de las variables de estado de nuestro sistema. Y Y es una matriz que va a contener las variables de salida. Ahorita vemos que en este problema podemos, nosotros definimos que las variables de salida sean los desplazamientos, ¿no? Aquí está. O no. Y ahorita, ¿eso dónde está? Pues está en el modelo Simulink. Entonces, esas son las salidas. Luego sim, esto es el modelo Simulink, ahorita lo abro. Tiempo de simulación, ya está definido arriba. Opciones y la matriz, ¿no? De las variables de entrada en general, pero en este caso nada más hay una, ¿no? Entonces, si abro el modelo Simulink, lo que vamos a tener, pues, es el equivalente, solo que en código computacional, en código, en este caso, de Simulink, estas 4 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y entonces, pues ya hemos estado viendo, ¿verdad? Que por cada ecuación diferencial necesitamos un bloque integrador, ¿no? Entonces, que dice integrator, ¿no? Es el correspondiente a la primera ecuación diferencial, integrator 1 es la segunda, y así, ¿verdad? Integrator 2 o 2, como quieran, integrator 3, ¿no? Y así. Ok. Y entonces, pues necesitamos verificar, ¿verdad? Que este modelo en Simulink, ya lo hice más grande, pues representa exactamente lo que queremos, es decir, las ecuaciones que están dándonos el modelo, o que forman parte del modelo matemático, ¿no? Entonces, la primera ecuación dice, primera derivada de x1 es igual a x2, ¿no? Entonces, ya dijimos,
con el integrador representamos esta primera derivada, ¿no? Entonces, el lado derecho de la ecuación diferencial, ¿no? El lado derecho es este, x2. Eso es la entrada, o va a ser la entrada de nuestro bloque integrador. Bueno, vean ustedes cómo hay una conexión con la salida del segundo integrador, el que dice integrator 1, ¿no? Que representa la derivada de la variable x2. Es decir, lo que sale de este integrador pues es x2. Lo que sale de este integrador es x1, como función del tiempo, ¿no? Ya. Entonces, lo que ingresa pues debe ser, dice, si estamos diciendo, si la primera ecuación dice primera derivada de x1 es igual a x2, pues entonces tiene que haber esta conexión, ¿no? Porque esto es x2. Lo que sale de cada uno de los integradores es la variable de estado correspondiente. Entonces, x1, x2, x3, x4. ¿Ok? Y lo mismo, me voy a brincar a la tercera ecuación, que dice primera derivada de x3 es igual a x4. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, aquí está. Este representa primera derivada de x3, dice es igual a x4, pues lo que sale del siguiente integrador, ¿no? Este es x4, o bueno, este es primera derivada de x4, entonces lo que sale de aquí es la variable de estado, ¿no? x4. Entonces ahí está la conexión, ¿no? Y entonces, pues ya nomás nos resta ver, ¿verdad? Que estos lados derechos, ¿verdad? De la ecuación, de la segunda y la cuarta ecuación, pues sean lo que queremos, ¿no? Y bueno, pues eso es, venimos aquí, y en este caso, y por razones de claridad, ¿verdad? Podemos elegir, ¿verdad? El bloque FCN y el multiplexor. Acuérdense cómo funcionan estos bloques. Dentro del bloque FCN nosotros declaramos o definimos pues, los cálculos que se requieren, ¿no? Y en este bloque multiplexor especificamos las entradas, ¿no? que queramos. Entonces, en este bloque, de arriba hacia abajo, ya dijimos, esto es la entrada 1, o sea, U1, U2, U3 y U4, ¿no? Que en este caso U1, pues vean, es X1, ¿verdad? Luego, la segunda es X2. La tercera entrada es X3 y la cuarta pues es X4, ¿no? Cada una de las variables de estado, ¿no? Entonces, lo que está aquí dentro de este bloque FCN, pues es, repito, insisto en esto, es el lado derecho de la ecuación diferencial, ¿no? En este caso, de la segunda ecuación, ¿no? Entonces, pues hay diferentes maneras de programar esto, ¿no? Pero, a ver qué hice aquí. En este caso, cada término, así como está la ecuación, ¿verdad? La fui dividiendo entre M1, ¿no? Tal y como está así, aquí. Entonces, vamos a ver, el primer término dice menos, ¿verdad? Un signo que afecta a todo lo que está entre paréntesis, K1 más K2 entre M1. Ajá, es esto, ¿verdad? Por X1. ¿Quién es X1? Ya lo dije, la primera entrada del multiplexor, por lo tanto es U1, ¿verdad? Y vean, efectivamente es lo que tengo aquí, ¿no? Y así, ¿verdad? Seguimos. Entonces, el siguiente término es este, B entre M1, ¿verdad? Aquí está, el segundo término, B entre M1 por U2, porque necesito multiplicar ese cociente por X2. Luego, más K2 entre M1. Vamos a ver. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ir escribiendo aquí, ¿eh? K2 entre M1 por U3. Sí, porque U3 es X3. Y finalmente, B entre M1 por X4, ¿no? Y X4 pues es la cuarta entrada de este bloque multiplexor. Listo. Entonces, vean pues, es todo esto que escribimos aquí, pues no es más que, insisto, el lado derecho, ¿verdad?, de esta ecuación, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la última, ¿no? Que nos falta. Lo voy a decir brevemente. En este caso, vean que ustedes pueden definir, ¿verdad? ¿Quién es la entrada de este bloque multiplexor? ¿No?
Entonces, en este caso, otra vez, ¿verdad? La primera entrada es X1, la segunda es X2, la tercera X3 y la cuarta X4 y la quinta, ¿quién es? La fuerza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí estamos aplicando una fuerza, ¿verdad? Entonces, por eso hay una quinta entrada en este bloque multiplexor, ¿no? Y bueno, pues lo mismo que hicimos hace un momento, ¿verdad? Revisar que cada uno de los términos que hayamos programado, ¿no? En forma correcta, cada uno de los términos que aparecen aquí del lado derecho, ¿no? Entonces, nuevamente K2 entre M2 por X1, eso es lo que necesito. Y efectivamente, ¿no? Aquí está. Es más, vean, aquí lo puedo poner y puedo ir comparando, ¿no? K2 entre M2 por 1, pero 1 ya dijimos que es X1, por lo tanto está bien este término, luego más B entre M2 por U, ahí está, ese es X2, luego menos K2 entre M2 por U3, sí, porque ese es X3, menos B entre M2 por U4, ajá, y finalmente alfa, ¿no? Dice alfa entre M2, es exactamente esto, por U5, ¿no? Que es la fuerza, que vale 10, ¿verdad? Ok, entonces, listo, ya está. Ya está nuestro modelo. ¿Qué nos falta? Las salidas. Vean, las variables de salida son estas, Y1 igual a Z1, pero ya no debe aparecer Z1, por lo tanto este es X1, ¿no? Aquí están acá arriba. Z1 es X1 y Z2 es X3, ¿no? Entonces, esas son nuestras variables de salida. O sea, Y1 es igual a X1. Vamos a ver si eso está bien. Aquí está. Uy. Esta out, ¿no? Uno es Y1. Entonces vean cómo es, o sea, está conectado este bloque con lo que sale del primer integrador, que ya dijimos que es X1, ¿verdad? Y bueno, aquí programé Profesor, Sí, sí. X1 es igual que U1 y Z1, es la misma variable. A ver, ¿dónde? O sea, ¿En en el Y1, programa o ajá, tanto en aquí? el programa como en la ecuación. Aquí, Ajá. la variable de salida, aquí está, dice, la primera variable de salida, Y1 es igual a Z1. Z1 y Z2 representan los desplazamientos de cada carrito, de cada masa, ¿no? Pero acuérdense que para transformar las dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, se introducen nuevas variables denominadas variables de estado, X1, X2, X3, X4, ¿no? Entonces, sí, tenemos que renombrar, básicamente es lo que se hace. Y entonces, las salidas Y1 y Y2 se pueden definir en términos de los desplazamientos originales, Z1 y Z2, o bien en función de las variables de estado introducidas, nuevas, ¿no? Entonces, por eso dije aquí, X1 es Z1 y X3 es Z2. Entonces, aquí yo puedo escribir Y1 igual a X1 y Y2 es igual ¿a qué? A X3. Y es lo mismo, nada más es una nueva, es otro nombre, ¿no? Que le asigno, ¿no? A las variables. ¿Sale? Pero, como vamos a ver, y esto debe quedarles muy, muy claro, ¿verdad? Son manipulaciones, ¿verdad? Algebraicas, que se requieren para poder resolver, ¿verdad? Estas dos ecuaciones, ¿verdad? Si no, no podemos resolverlas así como están, ¿verdad? Entonces las transformamos, estas dos ecuaciones de segundo orden, en un conjunto, en un sistema de ecuaciones de primer orden, ¿no? A través de estas nuevas variables, ¿no? Eso ya lo hemos estado viendo, pero bueno, aquí vean, aquí lo que vemos aquí es, pues X1 es igual a Z1, o sea, nada más estamos renombrando, ¿verdad? Y lo mismo aquí en X3, pero en X2 sí ya es otra cosa, vean. X2 dice, la primera derivada del desplazamiento, ¿no? Y ese es el truco, llamémosle así, digámoslo así.
Ese es el truco, porque al hacer esta definición, y lo mismo con X4, entonces eliminamos tanto a Z1, ¿verdad?, como Z2 y sus derivadas de la descripción, ¿verdad?, del modelo. Y entonces construimos uno nuevo en donde aparecen solo X1, X2, X3, X4 y sus primeras derivadas. Ya no hay derivadas de segundo orden como había aquí. Ese es el truco, ¿no? Y eso, repito, lo vamos a trabajar más hasta que pues, entiendan bien ese procedimiento. De hecho, eso es parte de la teoría de modelación, ¿verdad?, de sistemas, que se llama espacio de estados. Ok, entonces, estaba nada más verificando, ¿verdad?, a qué es igual la salida. Entonces, aquí, la primera es igual a X1, como debe ser, ¿no? X1 Z1 es el desplazamiento del carrito 1, ¿no? O de la masa 1, pues. Y vean aquí, a propósito, generé varias salidas. Entonces, esta es igual a X1. Y vean, out, y dice 2, ¿a qué es igual esta salida? Pues aquí lo estoy diciendo, lo estoy viendo, es la salida del segundo integrador, es X2. Esta es como si dijera Y3 es igual a X3 y Y4 es igual a X4, ¿verdad? Pero estoy definiendo una salida adicional, ¿no? Vean aquí. La 5 dice, esta es la suma, no es cierto, es la resta. Es la diferencia de X1 y, ¿quién es esta? X3, ¿no? Entonces, se pueden generar, ¿verdad?, esas nuevas variables, ¿no? En este caso, ¿qué estoy diciendo? Que es la variable de salida 5, la diferencia de los desplazamientos, ¿no? Es decir, la diferencia entre X1 y X3, que pues representan los desplazamientos de las dos masas, ¿no? Ok. Bueno, espero que más o menos y listo, pues ya está, ¿verdad? El modelo en Simulink, pues ya podemos ejecutar la simulación. Dice que si no cambia nada, antes que decir que no. Y ya vengo a MATLAB. Es buena idea cuando vayan a ejecutar una simulación que cierren el modelo Simulink. Vean, ya no está, ¿no? Porque puede afectar la simulación, ¿no? Entonces se cierra y ahora sí ya se puede. Ya saben, aquí con el botón run, o bien aquí en la línea de comandos pueden teclear el nombre del archivo, ¿no? El nombre del programa principal, SSMRA55, ¿no? En este caso. Y bueno, ahí está, y ahí está el resultado, ¿verdad? Vamos a verlo. Hay 3 figuras. Entonces, en la primera dice, bueno, un título, nada más, sistema de masa resuelta motivo, tiempos de simulación, 300 segundos. Y lo que estamos observando, ¿verdad?, es el desplazamiento de las dos masas, ¿no? Vean, va desde 0, las dos, porque eso dijimos, ¿no? El sistema estaba en reposo. Entonces, lo que predice este modelo es que los desplazamientos van a mostrar, ¿qué? Un comportamiento oscilatorio, ¿verdad? Van a alcanzar un valor máximo y van a regresar, ¿verdad? Vean que no regresa a 0, ¿no? Bueno, al inicio. O sea, después de se requiere cierto tiempo, se requieren casi más de 200 segundos para que este sistema, ¿verdad?, masa resorte amortiguador, regrese a su estado de reposo. Aquí ya no cambia, pues, el valor, ¿verdad?, del desplazamiento de la masa 1, el desplazamiento de la masa 2 tampoco cambia ya. Ajá. Entonces, esto es Profe, lo que... Sí. ¿Sí? bueno, no sé, si podría, bueno, ya acabando de explicar este sistema, si ¿Mm? podría, hacer, bueno, empezar a hacer desde cero, ¿Cómo? bueno, que no haya, que si
podría empezar a hacer un sistema que no haya hecho así desde cero para ir como que agarrándole el hilo de cómo. Bueno, pues eso ya lo habíamos visto, pero si quieren lo hago, ¿no? Pero un sistema así que no haya hecho y que lo pueda hacer como que desde cero. O sea, para. O sea, a ver, ¿se refiere al programa este que estoy mostrando ahorita? ¿A este? Ajá, Y el no, Simulink. ajá, pero hacer uno que no haya hecho, uno nuevo, hacerlo. O sea, sí, sí, lo entiendo. Ya hemos visto algún ejemplo, pero bueno, lo podemos hacer. ¿No? Para agarrarle la. No, bueno, lo que pasa es que, a ver, el modelo que mostré, o sea, SMRA, usted lo que dice es que, bueno, que no tenga preparado, ¿no? Sino que lo vaya haciendo en este instante, que vaya construyendo el modelo, por ejemplo, este modelo o el programa, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que dice. Sí, ¿verdad? Ya no contestó. Bueno, ahorita vemos. ¿En qué estaba? Estaba explicando las gráficas, ¿no? Entonces, la siguiente gráfica que muestra, pues, las velocidades, ¿no? Tanto para la masa 1 como para la masa 2, otra vez, ¿verdad? Vean cómo empieza en el valor de 0, aquí, ¿verdad? Y lo mismo, lo que predice el modelo, ¿no? Es que va a haber oscilación, ¿no? Es decir, aumenta y disminuye, ¿verdad? La velocidad hasta que después de cierto tiempo se queda en un valor, ¿no? Ya no cambia, ¿no? Estas velocidades, de hecho, esas velocidades se hacen cero, ¿sí lo ven? O sea, aquí empezó en cero, aumentó hasta un máximo, bajó a un mínimo, ¿verdad? Y esas oscilaciones se van haciendo más y más pequeñas hasta que ya se queda en cero. ¿Qué significa eso físicamente? Que ese sistema masa resorte amortiguador se queda otra vez en reposo, ¿verdad? En cierto valor, voy a correrlo otra vez, en cierto valor de desplazamiento, los cuales ya no son cero, como eran al inicio los desplazamientos, vean, aquí están los desplazamientos. Inicialmente eran cero y cero, ¿no? Para ambas masas, pero vean que el valor final, ¿no? Después de cierto tiempo ya no es cero, ni debe serlo. Sino que ya se quedó aquí en, ¿cuánto? Un poco más de 3 y aquí un poco más de 5, ¿no? Sí, o en 5. ¿Ok? Y el sistema pues ya está en reposo, es lo que dice la siguiente figura. Ok. Profe, Sí, creo que sí, diga. bueno, nos referimos a que cuando usted empieza la clase, usted ya subió los archivos de MATLAB, entonces cuando Sí. empieza, usted los abre y como que los va ¿Mm? complementando o así. Entonces nos referimos a que si uno de esos archivos, usted lo puede hacer paso a paso para que vayamos Claro, aprendiendo. sí lo puedo hacer, pero ya lo he hecho. Bueno, vamos a hacer otro, pues, pero ya, eso ya lo hice. No, a lo mejor no estaba. Pero no hay problema, pues podemos hacerlo. De todos modos, no va, no va a cambiar mucho. A ver. Bueno, ¿qué les parece si el siguiente ejemplo lo vemos así, como dicen? ¿No? Yo Sí, profe. entiendo que no tienen práctica pues con MATLAB, pero ya hemos estado viendo varios ejemplos, ¿eh? Y el chiste es algo que ustedes pudieran hacer, ¿verdad? Ya tienen todos los archivos, entonces, a ver, voy a hacer el mío, pues, ¿no? Y viendo lo que contienen mis programas, o sea, reproducirlo, pero ustedes, así como dicen, desde cero, ¿no? Pero bueno, lo hacemos, no hay problema. Ok. Bueno, este mismo modelo lo voy a programar en puro MATLAB.
Y vamos a hacer lo que dice, ¿sale? Ah, bueno, no mostré la última gráfica, pues nada más es la diferencia, ¿no? De los desplazamientos, ¿no? O sea, x1 menos x3, ¿no? Pero vean, pues es el mismo comportamiento. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por qué se comporta este sistema así, es decir, por qué hay oscilación al inicio y por qué después de cierto tiempo se estabiliza. Ok, entonces la segunda forma de simular este sistema masa resorte amortiguador, a ver, está aquí. Ahorita voy a generar un nuevo archivo como dicen, para empezar desde cero. Pero bueno, en este archivo que se llama SS, ¿no? MRA552 y en otro que se llama modelo SMRA55 está otra manera del SMRA55, otra manera de resolver no resolver. Bueno, sí, resolver numéricamente nuestras ecuaciones, estas 4 ecuaciones, ¿no? Para este sistema. Entonces, lo que voy a hacer es generar un nuevo archivo, ¿no? Y pues prácticamente voy a ir copiando lo que ya tengo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, lo voy a renombrar. Bueno, no lo voy a renombrar, voy a generar un nuevo archivo, ¿sale? ¿Cómo se hace eso? Pues tecleo desde MATLAB Edit. Y me va a aparecer un archivo, vean, donde no hay nada, ¿verdad? Y aquí empiezo, este va a ser mi programa principal, ¿no? Y ahorita vemos, de hecho, vean que acá arriba dice untitled. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene un nombre, ¿verdad? Ese archivo. Entonces empiezo a teclear aquí, ¿verdad? Mi programa principal. Limpio espacio de trabajo, cierro todo lo que tenga. ¿Y qué sigue? Pues definir las variables que requiero. A ver, permítame. Sí, está bien. Entonces, dado que en este método, ¿verdad? Se necesita saber el valor de la fuerza en cada instante, aunque sea la misma, en este caso estamos aplicando en cada tiempo un valor de 10, pero pudiera no ser así. Entonces, por eso, en esta línea, ¿verdad? En la línea 5 dice global y el nombre de la matriz que contiene las variables de entrada, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que tendría que escribir aquí, global UT, ¿sale? Luego, ¿qué es esto? Pues los valores de las variables, ya no, no, sí, sí se requiere alfa, ¿no? Acuérdense, es el valor que se requiere para calcular la fuerza, ¿no? Entonces, por eso está declarada aquí. Entonces, pues lo hago. Alfa, sé que vale 10, pues debe valer 10, y ahí está, ¿verdad? ¿Qué más? El tiempo de simulación, ¿no? Entonces, tiempo de simulación. Le voy a hasta llamar de diferente manera para que vean. Tiempo sim. ¿Igual a qué? A 0, ¿no? Bueno, empieza en 0 con un incremento de 0.01, bueno, 2 puntos, ¿no? Y el valor final, 300, ¿sale? ¿No? Luego, necesito crear un vector del mismo tamaño que mi vector tiempo, ¿no? Eso lo hago muy fácil, aquí está. Igual a, que debe tener unos o ceros, ¿qué puse? Unos, ¿no? Entonces, once, 1, que necesito un renglón, y luego size, ¿verdad? El vector tiempo, y quiero la columna. Por eso dice t,2. Listo. Luego necesito especificar el valor de la fuerza. Esa fuerza es igual a alfa por U, ¿no? Y listo.
Voy a grabar esto que llevo porque algo puede suceder. Entonces, aquí con el botón Save, ¿verdad? Y ya tengo la opción de poner un nombre. Entonces, le voy a llamar SSMRA 5522, ¿no? Listo. Ok. ¿Qué sigue? Las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales que ya dijimos, el sistema está en reposo, por lo tanto, el primer desplazamiento es 0, ¿verdad? La primera velocidad es 0, el segundo desplazamiento es 0 y su velocidad también es 0, ¿no? Ahí está, puedo ir grabando cada que yo quiera. Este es el vector que contiene las condiciones iniciales, le llamo 0, x0, perdón, y aquí genero en un vector columna simplemente lo que ya dije antes, ¿verdad? x10, x20, x30, x40 separados con punto y coma, porque estoy generando un vector columna. ¿Ok? Listo. Necesito generar la matriz que contiene la variable de entrada en este caso, entonces UT, y es igual, abro paréntesis, ¿no? Y pongo como primer columna tiempo sim, ¿no? En este caso, como es un vector, el renglón aquí, su transpuesta, ¿verdad? Necesito su transpuesta con eso, con ese simbolito, ¿verdad? Y luego F, ¿no? Transpuesta. Ejecutar hasta lo que llevo para que vean, ¿no? Algo está mal aquí. Dice, claro, esto pasa, ¿no? Cuando estamos programando, aquí dije que quería usar una variable pues, que no existe. Aquí en vez de t, ¿quién debe ser? Pues tiempo sim, ¿no? Entonces, pero esto es parte de la depuración, ¿no? O despiojada de la eliminación de bichos de un programa, ¿no? Entonces, ya no hay error. Y pues lo que debo tener en la última línea es la matriz, ¿verdad? Que contiene tiempo de simulación y valor de la fuerza que quiero aplicar, ¿no? Ok, seguimos. Si tienen preguntas, háganmelas, ¿eh? Y bueno, entonces vienen estas dos líneas que son importantísimas, ¿no? En esta implementación, en esta programación, voy a usar una función que contiene un método de integración, ¿no? De cuarto orden con tamaño de paso variable, entonces este método de 45. Y esta función trabaja con otra que se llama ODSet, que me permite especificar la precisión de la solución. Entonces, pues aquí, después de esta línea, puedo declarar, ¿verdad? Y opciones. Ese nombre de variable ustedes lo pueden elegir como quieran, ¿eh? Lo voy a poner en mayúscula, por ejemplo, ¿no? Bueno, al inicio, la O nada más. Y luego O de set, ¿verdad? Y aquí especifico tolerancia relativa, ¿no? Con rel-tol entre comillitas, y luego 1 por e a la menos 8, y otra vez entre comillas, tolerancia absoluta, ¿verdad? Y 1e a la menos 10, un valor más pequeño. Siempre la tolerancia absoluta es más pequeña. ¿Okay? ¿Qué sigue? Pues ya el uso de la función que contiene el método de integración numérico, que en este caso dijimos es O de ¿qué? 45, ¿verdad? Entonces, necesita dos variables de salida, el tiempo y una matriz, ¿verdad? X o Y. Una pregunta. Sí. Sí, adelante. Ahí igual cambiamos variable t porque habíamos cambiado del tiempo, ¿no? Perdón, al error, sí. Sí, aquí apareció un error porque yo le cambié, ¿verdad? Aquí, bueno, en vez de usar t, dije tiempo sim, ¿no? Y definí este vector. Entonces, al intentar usar aquí t, pues me marcó un error, ¿no? Porque esa variable no existía, dijo, ¿no?
Entonces, con tiempo sin, pues ya estaba, ya no hay ningún problema, pues. Se puede generar el vector U, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí esa era la duda? O sea, aquí en esta línea intenté usar una variable que no existía, pues la que debía de usar es tiempo sin. Ok, entonces, O de 45, voy aquí, y lo que necesita esta función, vean, es el nombre de una subrutina que ahorita voy a programar, vean, para que vean cómo se hace esta subrutina, la subrutina que contiene el modelo matemático, ¿no? Entonces, yo le pongo un nombre, el nombre que quiera, modelo, sistema, masa, resorte, amortiguador, 55, 2, ¿no? Luego, ¿qué más necesita esta función? El tiempo de simulación, que ya lo declaré acá arriba. En este ejemplo que estoy haciendo, pues se llama tiempo sim, ¿no? Y las condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales y las propiedades de la simulación, ¿verdad? Que en este caso las declaré en la variable opciones, pero opciones con O mayúscula, ¿no? Que está en la línea anterior. Y listo. Entonces, en este caso, esto es lo que tendríamos que hacer, pues, ¿no? Nos falta esta subrutina. Ahorita la voy a programar, ¿no? Para que vean cómo se hace, cómo se generó esta, ¿no? Uh-huh. A ver, lo que sigue después de esta línea, de la línea que contiene el método de integración numérico que quiero usar, aquí podría usar otro método, ¿eh? Por ejemplo, de los existentes, ¿verdad? O de 23, por ejemplo, ¿no? Y así de fácil, nomás le cambio el nombre, pues. Bueno, voy a dejar ahorita O de 45. Hay que grabarle. Entonces, después de esta línea, pues tenemos T y X, ¿verdad? La variable independiente, la variable independiente, el vector tiempo y X. Entonces, básicamente aquí lo que se hace, pues es ¿cómo se llama? Graficar, ¿no? Entonces esto sí lo voy a copiar, ¿no? Para no escribir tanto. Lo copio y simplemente lo pongo aquí, ¿no? Pero bueno, pues tendríamos que escribir línea por línea, habrá figura 1 y qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero hacer? Subplot, lo que estoy diciendo es genero 2 renglones, una columna y la primera figura, y ahí pongo la primera columna de esta matriz X, es decir, sería el desplazamiento de la masa 1, ¿no? Como aquí dice, en estas etiquetas, ¿no? En la siguiente figura pongo el desplazamiento de la masa 2, que yo sé que es, ¿quién es ese desplazamiento? Pues aquí me lo está diciendo, ¿verdad? Me lo dicen las ecuaciones, ¿verdad? Diferenciales, es X3, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo dijimos, o sea, X1 es el primer desplazamiento, X3 es el segundo desplazamiento, o sea, el desplazamiento de la masa 2. La primera derivada de Z1 es X2, eso es la velocidad, ¿verdad? Asociada con la primera masa, o de la primera masa, ¿verdad? Y X4 es la velocidad de la segunda masa, ¿no? Entonces, por eso tengo que graficar X1 y X3, ¿no? Que representan los desplazamientos. Y en la figura 2 están las dos velocidades. Entonces, pues es lo que está en la segunda columna de X, aquí está, ¿no? Y lo que está en la cuarta columna, ¿no? X. Acuérdense, o sea, X es una matriz, a ver si aparece aquí. No está porque no la he ejecutado. Espero que se acuerden cómo se accesan, ¿verdad? Elementos o columnas, renglones de matrices, ¿no? Entonces, esta es la manera, pues, de pedir, ¿verdad? Que toda la primera columna. Dice, con 2 puntos, digo, todos los renglones, luego coma, pues sería columnas, columna 1. Y así, ¿verdad?
Ok. Lo grabo. Y entonces, pues vamos a programar la subrutina que se necesita en este caso, ¿verdad? Esta subrutina contiene el modelo matemático, ¿vale? El modelo matemático, es decir, estas 4 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crea esta subrutina? Ok, pues otra vez en MATLAB le digo edit, ¿no? Y se abre un archivo que no tiene nada, ¿verdad? Ni siquiera nombre, dice untitled, ¿no? 2 otra vez, como hace rato, untitled 1 decía, ¿no? Y entonces empiezo a programar esta subrutina. ¿Cómo se programa esta? Primerito, tenemos que teclear function, la palabra reservada function, función. Y luego, voy a cambiar aquí, en vez de x voy a escribir dy, ¿sale? Y el nombre de la subrutina, sí tiene que ser este que ya dije aquí que vamos a usar. Entonces lo copio y lo escribo aquí. ¿No? Listo. Y los argumentos que debe tener esa subrutina van a ser el tiempo, siempre la variable independiente tiempo, y aquí para que vean que puede ser otro nombre voy a usar y, ¿no? Normalmente es x, como dice aquí, ¿no? Pero puede ser otra variable también. ¿Ok? Entonces, dentro de esta subrutina, ¿qué debe aparecer? Insisto que debe aparecer el conjunto de ecuaciones diferenciales, estas. ¿Ok? Y estas deben de estar dadas en este vector que se llama dy, ¿no? Que debe ser siempre un vector columna, eso ya lo he estado diciendo. Entonces, voy a recuperar, ¿verdad? La primera variable de estado x1, pues va a ser el primer elemento de este vector y, ¿no? El segundo argumento que aparece en esta función. Luego, x2, pues es el segundo, y así. x3, pues el tercer elemento, y x4. Esto nada más por razones de claridad, ¿sale? De lo que estamos haciendo. Y empiezo, puede ser de x1, de x1, ¿verdad? ¿A qué es igual? Pues dice aquí, ¿verdad? La primera ecuación dice es x2, ¿verdad? ¿Quién es x2? Lo que ya dije acá arriba, ¿no? Es el segundo elemento del vector y, ¿verdad? ¿Ok? De una vez puedo programar muy fácil la tercera ecuación. Esta, ¿no? Entonces, la primera derivada de x3 es igual ¿a quién? Pues a x4, ¿verdad? Así de fácil. Bueno, pues ahorita pongo aquí quién es la segunda y quién es la tercera, la última, perdón, ¿no? Creo al final mi vector, que le estoy llamando dy, mi vector columna, y cuáles son sus elementos, pues de x1, punto y coma, de x2, porque tiene que ser un vector columna, ¿no? De x3 y de x4. Listo. Punto y coma. Entonces ya me faltan estas dos, ¿verdad? Vean, tengo que ver lo que está en el modelo, ¿no? Entonces, y digamos, copiar, ¿no? Copiar cada ecuación, ¿no? Obviamente, pues respetar la sintaxis, ¿verdad? Del ambiente de simulación o del lenguaje de programación que esté usando, pero yo puedo elegir, ¿verdad? Los nombres de las variables, los nombres de los parámetros, en fin. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda ecuación? Pues así, como está, ¿no? Menos, entre paréntesis, ¿no? Es más, voy a cambiarlo, voy a decir 1 entre, si se fijan, todos los términos están divididos entre M1, por lo tanto puedo yo escribir este cociente primero y luego, entre paréntesis, ¿verdad? Escribir lo demás, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué quedaría? Pues K1 más K2, ¿verdad?
más, sí, más K2. Necesito otros paréntesis, si se fijan. Y multiplicar esto por X1. ¿Verdad? Que ya está definida arriba, ¿no? Profe, le falta el signo negativo. Muy bien. Aquí falta un signo negativo. Muy bien. Ahorita me va a dar cuenta. Muy bien, gracias. Ok, luego menos B X2, ¿verdad? Luego más K2 por X3. K2 por X3, ¿verdad? Sí, entonces vean cómo pues se va pues, copiando, ¿verdad? Lo que es el modelo matemático. Y finalmente más B por X4, ¿no? B por X4. Ya acabé. ¿Ah? Bueno, ya acabé esta línea, pero me falta definir quién es M1, quiénes son K1, K2, ¿verdad? Y B. Bueno, eso ¿dónde se hace? Pues arriba, ¿no? Entonces, M1 es el valor de la masa, ¿verdad? Ya lo tenía en el otro programa. No, aquí no. Está en el otro. Y si no, pues voy a la definición, ¿verdad? Del programa, del problema, y aquí está, ¿verdad? M1 es 10. 10, M2, ¿verdad? Ya lo voy a necesitar, entonces, aquí está, es 20. Entonces, esta es una manera de programar. Hay otras más elegantes, más bonitas, a lo mejor. Esta es una manera, lo que estoy diciendo es, pues dentro de la subrutina, ¿verdad? Definir todos los valores de los parámetros, ¿no? Luego les enseño unas más avanzadas, unas técnicas más avanzadas, más elegantes, ¿eh? No es otra cosa. O sea, esto está bien, pues. K1, 30. K2, ¿qué decía? 60, ¿verdad? Y B, ¿no? B igual a 20, ¿no? B igual a 20. Entonces, lo que dijo la compañera, ¿no? El signo. Esos son los errores que se pueden cometer, ¿no? Signos, nombres de variables, en fin. Pero, pues eso es lo normal, ¿no? O sea, tenemos que depurar, o sea, revisar, ¿no? Verificar que nuestro programa esté bien. Vean que MATLAB aquí, como no hemos usado esta variable M2, dice que nos dice eso, ¿no? Dice el valor asignado a la variable M2 podría no estar en uso. Bueno, ahorita ya no va a aparecer este mensaje porque ya va a aparecer M2 acá abajo, ¿no? Entonces, la siguiente ecuación, pues la podemos programar así, 1 entre M2 por, abro paréntesis nuevamente, ¿verdad? Entonces, cuidado con los paréntesis también, vean. Ahí está bien, ¿eh? MATLAB me dice, ¿no? Que este paréntesis está cerrando el que abrí aquí, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hay que revisar, si quieren, pues varias veces, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Pues menos quiero programar K1 más K2 por X1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Luego, B por X2. Menos B por X2. ¿Está bien? Más K2 por X3. Sí. Más B por X4. Está bien, ¿no? Y si me equivoqué, pues corrijo, ¿no? Ok, entonces la siguiente ecuación. ¿Qué método les guste más? Bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Puede ser, esto es en puro MATLAB, acuérdense, el otro fue en MATLAB y Simulink, ¿no? Entonces hay que trabajar con los bloquecitos o bien programar de esta manera las ecuaciones, ¿no? El modelo. En general, es una buena idea programar el mismo modelo de varias maneras, al menos de dos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así podemos estar seguros que está bien el código, ¿no? Ok, entonces, vean, el primer término dice K2
K2 por X1, ¿verdad? Sería, ¿no? Entonces, K2 por X1. Luego, B por X2, o sea, más B por X2. Más B por X2. Menos K2 por X3. K2 por X3. K2 por X3. Menos B por X4. Menos B por X4. Y finalmente, más alfa por U, pero eso ya lo definimos. Entonces aquí tengo que usar aquí ya declaré esta, ¿cómo se llama? Es la fuerza y además esta matriz. Entonces, esta matriz, ahorita les voy a mostrar cómo se hace eso. Entonces, aquí puedo yo declarar una nueva variable, ¿no? Que represente bueno, la fuerza, ¿no? La fuerza. Entonces, ¿cómo le podemos llamar? No sé. Fuerza. Así, ¿no? Y ya, ¿verdad? Ahorita van a ver qué es eso, esa fuerza. Muy fácil una solución muy fácil en este programa, dado que es siempre el mismo valor de la fuerza, pues yo la podría declarar aquí como constante, pero como en general, ¿verdad? Esa variable puede cambiar en el tiempo, es mejor resolverla como lo estoy haciendo. Pues aquí el valor de la fuerza, ve que M2 ya estaba, también K1, y K2 y B. Entonces, sí, ¿verdad? Aquí no aparece K1. Entonces nada más me falta esa fuerza. Y esta fuerza, ¿qué es igual? Bueno, ¿se acuerdan que aquí en este programa declaré una variable, esta variable UT mayúsculas como global, y luego definimos esta matriz, UT, aquí, ¿no? Con su primera columna, tiempo de simulación y F, el valor de la fuerza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a usar aquí. Debo de informar que voy a usar una variable global que se llama igualito que en el programa principal, ¿no? Se llama UT. Este es lo mismo. Y luego, suponiendo que el valor de la fuerza puede cambiar, en este caso es constante, pues, ¿no? Pero pudiera cambiar en cada tiempo, ¿no? Tomar un valor diferente. Entonces, se usa una función de interpolación, ¿ok? Como está aquí. Esa función de interpolación se llama interp P1, ¿verdad? Interpola a partir de los valores de la variable independiente, que en este caso es el tiempo, que está en la columna 1 de UT, de la matriz UT, y los valores de la variable dependiente, que están en la segunda columna de esa matriz UT, ¿verdad? Y el punto de interpolación es cada tiempo de la simulación. Entonces es el último argumento de esta función. Y listo, ¿no? Ya está todo, ¿no? Ya están las 4 ecuaciones, ¿verdad? Acá abajo. Y todas las variables que aparecen en ellas ya están definidas, ¿no? Por cierto, no he grabado, vean, sigue diciendo aquí un title 2, ¿no? Entonces, si le digo con el, ¿cómo se llama? Con el disquito, bueno, grabo mi archivo, me dice el nombre que estoy usando aquí en la función, en la subrutina, modelo SMRA 55.2, pues ese. Sí, y listo. Entonces ya tengo la subrutina que contiene el modelo matemático. Estas son variables globales, así se llaman, que
son usadas por MATLAB. ¿Para qué la estoy usando en este caso? Pues para pasarle, ¿verdad?, una subrutina, información de esa variable que fue definida en el programa principal, aquí, ¿no? Aquí creé esa matriz UT, mayúsculas, y quiero que dentro de las subrutinas se pueda usar esa información, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta de todo esto que yo? Sí, profe, una pregunta. Claro. Por ejemplo, ahí en la subrutina usted lo puso como fuerza y en la otra solo como F. ¿No Ajá. afecta en nada? Muy bien, buena pregunta, qué bueno que pregunta. Dentro de una subrutina, las variables que se generan solo existen allí, solo tienen vida dentro de la subrutina. Es decir, en el programa principal, todas las variables que aparecen dentro de la subrutina no existen. Es como si no existieran, pues. Para poder intercambiar información, precisamente aquí estamos usando esta instrucción global, ¿no? O global. Estoy diciendo a los programas en MATLAB, hay una variable cuyo valor, ¿verdad?, se declaró en el programa principal, pero que otros subprogramas, otras subrutinas pueden usarla, siempre y cuando se les informe, ¿verdad?, que esa variable es de este tipo global. Si no, todas estas, por ejemplo, son variables locales, así se dicen. Solo existen dentro de la subrutina. Entonces, esta variable fuerza no la conoce el programa principal, ¿no? Les repito, es como si no existiera. Solo tiene vida dentro de la subrutina. Entonces, son dos variables completamente diferentes. F, que está declarada en el programa principal, y esta fuerza. Por eso lo hice, ¿no? Para explicar, para que vean esa diferencia, ¿no? Entonces, la idea central es que todas las variables que existen dentro de una subrutina solo tienen vida dentro de ella, a menos que usemos la instrucción global, ¿no?, o global, para utilizar variables que fueron definidas en otro lugar. Ok, pues vamos a ver si esta es la prueba de fuego, ¿no? Si ya si corre el programa, ¿no? Siempre puede haber errores. En este caso no los veo, pero puede ser que sí. Entonces, vamos a correr. Este es el programa nuevo y ahorita vemos el que ya tenía. Para comparar incluso, ¿no? Que no es la misma solución. Entonces, normalmente en estas simulaciones, es decir, cuando hacemos todo en MATLAB, o sea, este es un programa principal en MATLAB y una subrutina en MATLAB, ¿no? Como funciona. Se tarda un poco más la simulación, pero bueno, no demasiado, pues. Bueno, pues aquí están los resultados, ¿verdad? De hecho, debemos observar algo similar o lo mismo. Si comparáramos estas gráficas, ¿verdad? Debería ser lo mismo que vimos en el caso del otro programa, ¿no? Cuando usamos MATLAB y Simulink. No recuerdo los valores que nos dan aquí de desplazamiento, pero bueno, el comportamiento es similar, vean, ¿no? Este es el desplazamiento de la masa 1, ¿no? De 0, llega a un máximo, oscila y se queda en un valor, ¿verdad?, final, que no es y ni tiene que ser, ¿verdad?, 0, porque cambió después de posición, ¿no? El sistema, eso es lo que estamos diciendo, cambió de posición, se desplazó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le aplicó una fuerza, ¿no? Y lo mismo con el desplazamiento de la masa 2, ¿no? Vean, empezó en 0 y alcanzó un máximo, oscila, ¿verdad? Pero después de cierto tiempo se queda en un valor final, ¿verdad? Que ya no es 0, vean, de hecho es 0.5. Entonces, si usamos los mismos parámetros, los mismos valores, ¿verdad?, que en la otra simulación, que en la otra solución numérica del mismo modelo, los resultados deben de ser exactamente los mismos. Ok. Entonces, la figura 2, pues es ¿cómo se llama?
son las velocidades, ¿no? Otra vez, el tiempo de simulación es el mismo. Aquí están las oscilaciones, ¿no? De la primera velocidad, pero vean, empezó en 0 y termina en 0, ¿no? Porque el sistema está en reposo y después de incremento y disminución, ¿verdad?, de su velocidad, se queda se queda nuevamente en 0, ¿no? O sea, se queda en reposo. Y lo mismo con la otra velocidad de la masa 2. Y la tercera figura es la diferencia, ¿verdad?, de los desplazamientos que habíamos comentado, ¿no? Entre las dos masas, ¿no? Listo. Entonces, bueno, pues esta fue la programación, así como la pidieron. Digo, quieren, luego hacemos para otro ejemplo, hacemos la otra solución usando MATLAB y el modelo matemático en Simulink. Esta es la que ya tenía. Vamos a ver en qué difiere. Básicamente difieren las subrutinas. A ver, modelo, sistema, vamos a ver, amortiguador 55, 2, ¿verdad? Así le puse el nombre. Vean, aquí, bueno, esta de X, el nombre, aquí usé X y aquí usé Y, ¿no? Eso no hay ningún problema. Luego, lo mismo aquí, esta variable, esta matriz, ¿verdad?, como variable global, ¿no? Por lo que ya comenté, los valores de las masas. Vamos a checar, por cierto, que sean lo mismo, sí, ¿verdad? M1, 10, M2, 20, ¿no? K1, 30, K2, 60, está bien, y B, 20. Entonces son los mismos valores. Se recupera aquí, ¿verdad?, X1, X2, los valores del vector X, la interpolación para calcular F. Vean, aquí estoy usando F, ¿no? Y aquí dijimos fuerza, ¿verdad? Entonces esto remarca lo que comenté, ¿verdad? Que aunque aquí en el programa principal hay una F, esta es otra, no es la misma, ¿no?, que la que está en la subrutina. ¿Ok? Repito, pudiera el valor de la fuerza cambiar. Ahorita estamos aplicando en todo tiempo, lo vieron la grafiquita que decía fuerza 10, ¿verdad? Y el tiempo para cada valor del tiempo, ¿no? Pero pudiera cambiar y entonces esta F pues se va a calcular mediante interpolación, ¿no? Por cierto, esta interpolación puede ser lineal o puede ser otro tipo de interpolación más sofisticada, ¿no? Aquí pensé que había dividido cada término, pero no, es lo mismo, ¿verdad? 1 entre M1 y luego todo lo que está entre paréntesis, ¿no? Es como esta solución, ¿eh? Entonces es muy parecida, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, quedó más claro para los que decían que pues, hiciera un ejemplo desde cero. Sí, profe, quedó más claro, muchas gracias. Ok, no, y le digo, si quieren el siguiente ejemplo, que veamos otro ejemplo después de otro sistema, más al resulta amortiguador, hacemos hago la otra solución, ¿no? Ok. Profesor, disculpe. Sí, adelante. Si al realizar el ejercicio en MATLAB se pudiera ir explicando de cómo va obteniéndolo a partir de la ecuación diferencial, porque yo creo que, bueno, a mí eso es lo que se me complica de estar viendo la ecuación diferencial original o el problema e ir desarrollándolo y planteándolo. Bueno, eso creo que ya lo dije, pero bueno, podemos insistir. O sea, a ver, si tiene dudas, ¿cómo se llamaba este modelo? Sistema masa resorte amortiguador 55.2, ¿verdad? Es el que hicimos ahorita. Entonces, abro mi archivo, ya que se quedó ahí mi archivo. Entonces, quiero revisar si lo que hice es correcto. A ver,
Este es el modelo. Este es el modelo que quiero simular o que quiero resolver numéricamente. Este es mi conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En este método, verá que la simulación se implementa toda en MATLAB, hay un programa principal en MATLAB y una subrutina, ¿no? La subrutina se define así. En el programa principal no hay esa palabra, ¿verdad? No usamos esa palabra reservada function. SMRA, que era 55.2, ¿verdad? 55.2.2. Vean, aquí no hay ninguna palabra reservada, no hay ninguna function, ¿no? Entonces, lo que debemos de recordar es que el modelo matemático está dentro de esta subrutina y específicamente está en estas 4 líneas. Vea. Dice, hasta por eso estoy usando el nombre de X1 para recordarnos, ¿verdad? Que es la derivada de esta variable X1. ¿Y a qué es igual esto? Pues a X2. Entonces, lo que necesitamos saber es dónde está X2. Bueno, pues X2, ¿verdad? Aquí dice esta línea que es el segundo elemento de este vector. Acuérdense que este vector es eso, un vector de n elementos. Dependiendo de cuántas variables de estado aparezcan en el modelo. En este caso aparecen estas 4. En el otro ejemplo que vimos la vez pasada aparecían solo 2. Estas 2, ¿no? X1 y X2. Entonces, eso pues depende del modelo, ¿no? En general, n variables. Pero esta línea es el equivalente a esta ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? Entonces, solo que este es la ecuación diferencial, este es el modelo matemático. Lo que tenemos en esta subrutina es el modelo computacional, así se llama, ¿no? Es el código, ¿no?, que necesitamos para poder resolver este modelo. Entonces, la línea 2, ¿qué dice? Pues la derivada, ¿no?, de X2, por eso la D, pues debe ser exactamente esta ecuación diferencial, ¿no? Y de eso necesitamos convencernos, pues, ¿no? Este término, ¿dónde aparece este término en la ecuación diferencial? Pues aquí vean, ¿no? Esta segunda ecuación, de hecho, yo la pude haber programado así. A ver si eso aclara la duda. Ahí dice menos K1, perdón, menos, y entre paréntesis K1 más K2, y luego todo eso multiplicado por X1, ¿no? Y X1 está acá arriba, es el primer elemento del vector Y, ¿no? Y todo eso dividido entre, ¿qué dice esta ecuación? Entre M1. Entonces, esta es otra manera de programar esta ecuación, ¿sale? Si quiere, voy a comentar esta línea, ¿no? Y luego ejecutamos esta simulación con esta nueva solución y nos debe dar exactamente lo mismo. Es otra manera, ¿no?, de hacerlo. Aquí es lo único que estoy diciendo, pues todos los términos están divididos entre M1, por lo tanto puedo hacer este producto, ¿no? Ok, pero bueno, vamos a hacerlo así. El siguiente término dice menos B por X2 entre M1, ¿no? Entonces, menos B por X2 entre M1, ¿no? Y así me sigo. Más K2 por X3 entre M1, ¿no? X3 entre M1. Entonces, vean cómo hay muchas maneras, pues, de programar, ¿no? El mismo modelo matemático, más B por X4 entre M1. ¡Listo! Esa es otra manera de programar esta ecuación diferencial, la segunda ecuación diferencial, ¿verdad? Solo que aquí factoricé, pues, ¿verdad?, por 1 entre M1, ¿no? Y lo mismo
con la ecuación, con la 4, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, en vez de multiplicar por 1 entre M2, ¿no? Voy a dejar otra vez como comentario, y sería K2 por X1 entre M2, ¿verdad? Más B por X2 entre M2. O sea, viendo, tengo que ver la ecuación diferencial, ¿no? Este término, K2 por X1 entre M2. ¿Dónde está? Aquí está. Y luego, el siguiente, B por X2 entre M2. El siguiente, menos K2 por X3. K2 por X3 igual, ¿verdad? No, entre M2. Menos B menos B por X4 entre M2, ¿no? Y listo, ¿no? Y más, ¿qué tendría que decir aquí? La fuerza entre M2, ¿verdad? Ok, vean, fuerza entre M2. Listo. O sea, necesitamos pues convencernos de que esta ecuación, ¿verdad? Es la misma que tenemos aquí, solo que aquí pues es código, ¿no? Es código del ambiente de simulación, en este caso es código MATLAB. Y hay que revisar, o sea, aquí es donde se pueden cometer errores, pues, ¿no? Tenemos que ver que no nos hayamos equivocado en algún símbolo, en algún signo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a dar otra revisada. K2 por X1 entre M2. K2 por X1 entre M2. X1 ya está acá arriba. X2, X3 y X4. Todavía esta misma ecuación, ahorita les voy a mostrar de qué otra manera se puede programar y espero que eso no los confunda. Ok, segundo término, B por X2 entre M2. Un signo positivo, aquí está, ¿no? Eso siempre hay que hacerlo, revisar. Menos K2 por X3 entre M2. K2 por X3 entre M2. ¿Verdad? Menos B por X4 entre M2. B por X4 entre M2. ¿No? Y finalmente, fuerza, ¿verdad? Fuerza que es esto entre alfa por 1, ¿no? Entre M2. Ok. ¿Por qué dije que esto se puede hacer de otra manera? Porque este paso no es necesario, ¿no? Pero a lo mejor eso puede confundirlos. Pero esta sería otra solución. Lo voy a poner como comentario, perfectamente válido. O sea, usted puede decir, de X1 es X2, pero ¿quién es X2? Pues yo sé que es el segundo elemento del vector Y, entonces quedaría así, ¿no? Y la segunda ecuación diferencial quedaría así. Voy a multiplicar todo por 1 entre M1, ¿no? Y todo entre paréntesis, entonces otro paréntesis porque hay una suma ahí de K1 y K2, ¿no? Con signo negativo, y luego por X1, vean, así sería, Y índice 1 es el primer elemento, ¿no? De Y, y ese es mi primer variable de estado. Entonces, así podría quedar. Luego, menos B por X2, pues es así, Y2, Y, índice 2, ¿no? O sea, es el segundo elemento del vector Y. Acuérdense que estamos manipulando vectores, ¿verdad? Que Y es un vector. T es un escalar, pero Y es un vector, ¿no? Entonces, los elementos de ese vector se accesan diciendo la posición, ¿verdad? De cada elemento. Entonces, el primer elemento, el segundo, ¿verdad? Y así. ¿En dónde voy? X2, ¿verdad? Luego más. K2
por X3, pero X3 pues es Y3, bueno, lo que está en Y3, ¿verdad? Más B por X4, pero X4 es el elemento que está en la posición 4 del vector, ¿no? Listo, así también se puede programar. Entonces, vean, hay un montón de soluciones, ¿no? Pero bueno, lo importante es que... ajá, ¿qué pasó aquí? Dice que en la línea 11 hay un error. Hoy, línea 11. Inter P1 necesita 3 argumentos. Entonces, variable independiente y T. Ya. A ver, ¿qué estoy haciendo? Qué bueno que apareció ese error. Esta es una subrutina, la estoy intentando ejecutar. Pues esto es un error, ¿no? No se puede. Qué bueno que apareció este error. Una subrutina, o sea, que si empieza así con function, pues no la puedo ejecutar de esta manera. Por eso me dice MATLAB, dice, faltan argumentos. O sea, necesitaría, si quiero ejecutar esta subrutina, necesito especificar T y Y, ¿no? Entonces, por eso me marca ese error. Entonces, no, esa subrutina se invoca desde el programa principal, ¿no? Es decir, desde MRA 55.2, 55.22, no me acuerdo. No, 55.22, ¿no? Entonces, desde aquí sí ya no hay problema. Qué bueno que apareció ese. Siempre se aprende. Listo, entonces ahí está modificado el compañero que preguntó, ¿no? De explicar con más detalle, ¿verdad? La relación que hay entre el modelo matemático, ¿no? Acuérdense, el conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y el código, ¿verdad? En MATLAB, en especial lo que tenemos en la subrutina. Bueno, pues espero que eso que lo que acabo de decir haya ayudado, ¿no? Ya está, pues, otra vez, ¿verdad? Es lo mismo que habíamos observado anteriormente. Muy bien, jóvenes, pues eso sería por hoy. Nos vemos entonces al otro martes, ¿no? Por favor. Y luego les repongo la clase, ¿sale? Del jueves.